el día de hoy, en Hablando de Empresas con Mauricio Arroyo, vamos a tocar el tema tributario. Doctor, buen día, ¿cómo está? Hola Jime, ¿cómo estás? Bueno, siempre va a ser un gusto aquí estar con los amigos, nuestros seguidores, siempre dándoles información oportuna para que cada vez hagamos mejor las cosas en las empresas. Qué bueno, doctor. Cuéntame un poquito qué tema vamos a tratar el día de hoy. Bueno, Jime, vamos a hablar un poquito de la parte tributaria, ¿no? Imagínate la parte tributaria en el tema empresarial es fundamental. O sea, yo digo, si no es la columna vertebral de las empresas, al menos viene siendo algo importantísimo, que muchas empresas desconocen ciertos temas y que tenemos al servicio de rentas internas de atrás generando procesos coactivos, procesos penales y a veces desconocemos muchas cosas. Vamos a trabajar un poquito esta parte tributaria. Doctor, en este caso, por favor, cuéntenos un poquito de su formación tributaria, por favor. Excelente, mi querida Jimé. Imagínate, estamos en la parte tributaria, como te había comentado el otro día, pues tenemos una ingeniería en contabilidad y auditoría, la abogacía, sí, una de nuestras especialidades es en la parte tributaria, correcto. Adicional a esto tenemos una expertise en NIPS y tributación y por supuesto tenemos una certificación internacional que la hicimos en España sobre impuestos, ¿sí? Y por supuesto acá nos manejamos también ya con una expertise tributaria a nivel local. Por favor, coméntenos, doctor, ¿cree usted que la carga tributaria es adecuada para el contribuyente en este país? Mira, el Ecuador desde hace muchísimos años ha tenido una carga tributaria, yo diría justa, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros desconocemos demasiado la parte tributaria y a veces nosotros decimos, ay, es que son demasiados impuestos. Digamos, si tú eres una persona natural, tú dices, son demasiados impuestos los que yo debo pagar. Pero yo sí creo que el sistema tributario es equitativo a los ingresos, ¿sí? Totalmente, tanto en las empresas como en las personas naturales. Imagínate, te voy a poner un caso. Por ejemplo, si tú ganas 10 o 11 mil dólares, ¿no es cierto? No tienes carga tributaria, ¿ya? Entonces, al no tener carga tributaria, tus ingresos son líquidos, no tienes que pagar impuestos. Pero por supuesto, si ganas 40 mil dólares, 30 mil dólares al año, pues ya empiezas a pagar la parte tributaria, ¿no? Que tomemos en cuenta que yo le veo tan proporcional porque hay una tabla donde te permite tener tu fracción básica, tu fracción excedente. Adicional a eso, pues tienes tus gastos que puedes deducir, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Y por supuesto, tiene que tu empleador siempre darte tu 107 para ver cómo estás tú en tu tributación si fueras tú un empleado. Pero yo lo considero justo. Ahora hablemos del tema empresarial. Imagínate aquí trabajas con el 22%, trabajas con el 25% Ujú. de impuesto a la renta. O sea, a nivel de Latinoamérica es uno de los impuestos más bajos que tenemos. Por eso yo te decía el otro día que Panamá, ¿no es cierto?, era un paraíso fiscal. ¿Y cuando tú consideras un paraíso fiscal a un país vecino? Cuando tiene una carga tributaria menor, es decir, 18%, 15% y todo lo demás. Sí, Panamá es un país que hoy ya salió de la lista de paraísos fiscales, hoy puedes cruzar información y hoy ya tiene una carga tributaria importante. Entonces, lo que un poquito te puedo decir es, me parece equitativa la carga tributaria referente a los ingresos que mantienen o las empresas o las personas naturales. Y yo creo que una de las cosas fundamentales es que los beneficios tributarios, que son muchísimos, créeme que son muchísimos. Acá cuando tú haces un cierre de año, o sea, en las empresas tienes para deducirte publicidad, combustible, o sea, tienes todo para deducirte, claro, con un límite, pero yo creo que no muchas veces los contadores aplican toda la fórmula tributaria para deducir y por eso te cargan un poco más. Correcto. Bueno, tener en cuenta todos los puntos que nos comenta. A partir de esto, ¿qué personas son las que están obligadas a pagar impuestos? Bueno, aquí pagamos impuestos todos, ¿no? O sea, esa Correcto. parte va a ser importante mencionarles a todos los amigos, todos pagamos impuestos, ¿ya? Si tú trabajas en relación de dependencia, Correcto. quizás no pagues un impuesto a la renta, pero todos los días vas, compras cualquier producto y tú pagas un IVA, ¿sí? Ujú. Tomemos en cuenta que hay impuestos, ¿verdad?, que son directos e indirectos. El IVA es un impuesto totalmente indirecto que está grabado para todo el mundo, ¿sí? Tú te compras tu carro,
pagaste tu IVA, ¿sí? Correcto. Te compraste tu ropa, te compraste tus zapatos, tú vas a pagar un IVA, ¿ya? Y así es la forma como todo el mundo contribuimos a que el país salga adelante. Y mira, en estas épocas de manifestaciones, que estamos hablando que el diésel, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, la temática es que los impuestos pagamos todos, ¿sí? Y mira que de lo que se recauda de impuestos, como es el tema del IVA, mandar 1.000 millones para que se subsidie el diésel. O sea, es una locura. Es una Demasiado. locura. Entonces, Correcto. por esta razón es que el gobierno quitó el subsidio del diésel, porque de los impuestos que tú generas, que tú pagas, que pagan las empresas, se van 1.000 millones de subsidio al combustible. Pero ¿quién utiliza combustible? Utiliza el diésel, utiliza muchas veces empresas que son muy rentables, o sea, y tienen que pagar lo que corresponde, ¿sí? Y en este caso, ¿qué personas serían las que no pagan impuestos? Mira, las exenciones tributarias, ya cuando tú me hablas de personas que no pagan impuestos, hablamos de exenciones tributarias. Las Correcto. exenciones tributarias son muchísimas. Por ejemplo, yo te voy a hablar de que tú no vas a pagar impuesto a la renta si es que tú en una empresa, ¿no es cierto? Digamos, vendiste 100.000 y por supuesto tienes tus gastos, incluso generaste hasta una pérdida, ¿sí? Puede ser que generes una pérdida contable o una pérdida tributaria y no pagas impuestos, estás exento de impuestos, ¿sí? Entonces, hay ciertos sectores, por ejemplo, te voy a hablar de lo que son institutos, ¿sí? De educación superior, universidades, te voy a hablar de economía popular solidaria, ¿no es cierto? Te voy a hablar de Correcto. fundaciones, ¿sí? Que están exentos del impuesto a la renta. ¿Ya? Siempre y cuando cumplan un requisito fundamental, que es que el 5% de sus ingresos, ¿sí? Sea y provenga de donaciones, ¿sí? Imagínate, esto es algo que muchas veces los institutos le hacen una auditoría al SRI y le dice, oye, usted tiene que pagar. ¿Pero por qué si soy exento? Claro. Porque no cumplió con tener el 5% de sus ingresos que sean en donación directa. ¿Ya? Entonces, claro, muchas veces yo he revisado declaraciones de fundaciones que te mandan a pagar miles de dólares de impuesto a la renta. Entonces, ahí es donde se desvirtúa o simplemente el contador no conoce, ¿sí? Claro, la falta de La falta de conocimiento. conocimiento de las exenciones tributarias. Mira, por ejemplo, ahora en la tercera edad, ¿no? Ujú. A los viejitos, a los abuelitos, pues ellos tienen ya devoluciones de impuestos más que impuestos, ¿sí? Acordémonos que ahí ya estamos con exenciones tributarias, incluso municipales, sobre predios y todo lo demás. Y claro que estamos también con exenciones tributarias para pasajes, para esto, para otro. O sea, la cuestión es saber cuáles son tus exenciones tributarias y ubicarte en qué tipo de sector estás. Ahora, por ejemplo, dicen, bueno, mira, yo tengo una empresa comercial, ¿ya? Las exenciones tributarias son amplias, porque si tú, por ejemplo, en exenciones tributarias, ahora hay exenciones tributarias por aumento de empleo joven, aumento de empleo a las personas que tienen demandas alimenticias, tienes deducciones igual o exenciones tributarias si da trabajo a la gente de la tercera edad. O sea, tienes que hacer una consolidación de los beneficios tributarios que son tantos, ¿sí? Que cuando tú, de aquí a enero que haremos impuesto a la renta, tienes que fijarte, o sea, tienes que fijarte mucho. Incluso en todas tus provisiones que puedas tener. Mira, yo como abogado te puedo decir algo. Yo tengo juicios, ¿no es cierto? Claro, Y yo voy y reviso los estados financieros y no existe la provisión de un juicio que quizás podamos perder, ¿ya? claro. Entonces, todo ese tipo de cosas, sí, son las que el contador debe empezar a tomar en cuenta para manejar la parte tributaria de una empresa. Correcto. Claro, a veces la falta de conocimiento hace que se evada este tipo de impuestos, ¿no? Claro que sí. ¿Y ha tenido casos de defraudación tributaria? Uy, mi querida Jimmy, sabes que la defraudación tributaria hoy en el país, el SRI te va a poner contra las cuerdas si tú no declaras bien tus impuestos. Hay un término que se llama presunción penal, ¿sí? Ujú. Que ya quizás lo podemos ver más adelante. La presunción penal es donde el SRI te hizo una revisión. O sea, primero el SRI te llama, o sea, no es de loco el SRI que de una apareces con tu presunción penal. Claro, Nada que ver. O sea, primero te llama, te hace una comparecencia, te pide la documentación que necesita para satisfacer sus dudas o inquietudes, ¿sí? Después de eso, si tú no das la documentación, claro. te hace una pequeña investigación. Y si tú
no satisfaciste, o sea, obviamente no contestaste todo lo que el SRI tuvo de información tuya y te dice, oye, ¿por qué tienes 10 millones de dólares? ¿Por qué tienes 5 millones? Y tú no justificaste de la manera correcta, viene lo que se llama un informe de presunción de responsabilidades penales, ¿sí? Exacto. Y por supuesto, o sea, imagínate que hay muchos casos de estos. Los contribuyentes y los contadores, ¿no? Ojo, los amigos contadores también que se meten en estos temas que muchas veces tienen una presunción penal, ¿sí? Y no saben ni por qué. Están en la fiscalía con una presunción penal. ¿Por qué? Porque se metieron con empresas fantasmas, porque hubo un proceso de que le citaron, nunca hubo la entrega de documentación y el SRI te pone una presunción penal, ¿sí? La defraudación tributaria aquí en el país es alta, ¿sí? Ya. Imagínate las empresas, y yo siempre les digo a los amigos empresarios, o sea, y hoy nuevamente a través de estos medios de comunicación que podemos manejarlos, yo les digo, el peor negocio es la defraudación tributaria, ¿sí? Ya. Ese es el peor negocio que puedes tener, o sea, tú dedícate a pagarle los impuestos al SRI, al Estado, darle lo que le corresponde al IES, porque son entidades que te pueden hacer quebrar. Si tú en unos 5 años evadiste impuestos, ¿sí? Y luego el SRI te vino, te hizo una revisión, te va a sacar la utilidad de esos 5 años. O sea, Claro. créeme, porque solo el abogado cuánto te va a cobrar. Después de eso, tomemos en cuenta que todas las presiones penales o las liquidaciones que ya te hacen, te vienen con un 20% de recargo sobre el impuesto original que no pagaste, más las multas, más los intereses. O sea, te quiebran. Claro. Jime, te quiebran en este país tranquilamente si es que tú haces una defraudación tributaria. Y ahora, por ejemplo, con la IA, con la parte de ya de cruce de información que ya todos los países han abierto prácticamente, ¿sí? O sea, ya no tienes dónde ocultar la información. Hoy el SRI sabe, si es que tú no le das la información, hace un requerimiento de terceros. ¿Sí? Claro. Y en ese requerimiento de terceros va a estar todo lo que te vendió a ti, lo que te retuvieron y todo lo demás. Ya me acuerdo un caso de defraudación tributaria que el tema fue porque el contribuyente aumentó más retenciones. O sea, súper sabio el contador, ¿no? O sea, imagínate. Y dijo, voy a aumentar más retenciones. Ya. Eso terminó en un juicio de $150,000, ¿sí? Dios. Y a la final terminó pagando. A buena hora hubo las remisiones tributarias, pagaron un poquito menos, pero al contador se le ocurrió aumentar las retenciones nomás. Claro. ¿Ya? En el 101 dijo, no, yo voy a aumentar retenciones. Sabiamente, de que te han retenido más, y luego cuando Rentas le pidió, a ver, deme todas las retenciones, hizo el cruce con terceros, ahí cayó el contribuyente. ¿Sí? Entonces, y eso que te cuento es un caso anecdótico porque para el colmo al contribuyente hasta le cobraron como $15,000 por deducirle el impuesto. O sea, una locura. La defraudación tributaria no la hagas. Es algo que tú te estás poniendo, es una soga que te pones al cuello, ¿sí? Más bien asesórate con todos los beneficios tributarios que tú puedes tener y te podemos ayudar. Claro, ahora el SRI tiene unos controles mucho más severos para este tipo de temas. Cuéntenos, ¿la elusión tributaria o evasión tributaria? Mira, ese es un término que yo siempre les digo a mis contadores, ¿no? Eludir tributariamente es armar un aparataje para que tus impuestos sean menores. ¿Ya? Eso es eludir, o sea, comprar facturas, meter gastos que no te corresponden. Ahí tú estás eludiendo tus impuestos. Y Claro. evades cuando no tienes ningún respaldo, ¿sí? O sea, evades directamente. O cuando te creas transacciones ficticias, ¿sí? En ninguna de las dos, el día de hoy, funciona. Y yo te cuento algo, o sea, en este estudio lo puedo decir que antes, nosotros en la planificación tributaria que Ujú. manejábamos, incluso se tomaba en cuenta la elusión tributaria, ¿ya? Pero hoy ya no puedes, porque la generación de transacciones falsas ya no funciona en el Ecuador. Sí, yo te hablo hace 20 años, del SRI no tenía tecnología y cualquier contribuyente te ponía cualquier cosa y pasaba. ¿Ya? Hoy ya no. ¿Por qué? Porque tienes que tener bancarizado todas las compras o ventas que haces, ya está a través de la bancarización. Tienes que tener el tema de los comprobantes de retención, el tema electrónico, las facturas. O sea, hoy ni la elusión ni la evasión. ¿Sí? Correcto. Hoy dedícate a pagar los impuestos con exenciones tributarias
que son propias de tu negocio. Y en este caso, ¿cuáles serían las consecuencias de un mal asesoramiento? Mira que un mal asesoramiento, yo he visto empresas quebrar. Ya, Jime, yo he visto empresas quebrar y más que quebrar, o sea, la empresa, el negocio y todo lo demás, el tema está en que el empresario no sabe enfrentar estos problemas, ¿sí? correcto. El empresario le tiene demasiado miedo al servicio de rentas internas. Cuando el SRI, créeme que dentro de todos los procesos, claro, obviamente si estás ya en un proceso penal es otra cosa, pero si estás en un proceso administrativo, el SRI lo que busca es que soluciones, que digas lo que realmente pasó y que así te toque hacer una sustitutiva y pagar a 5 años, lo hagas. Pero yo hiciera eso, ¿no? O sea, yo hiciera eso a meterme en un problema de defraudación tributaria, porque el de defraudación tributaria, imagínate, el artículo 298 nos habla de que son 7 años de cárcel, de 5 a 7 años de cárcel. ¿Qué ha pasado, Jime? ¿Qué ha pasado? Que ha habido sentencias, ¿sí? En el tribunal en contra de los contribuyentes y se van presos, ¿sí? Entonces, ni la ilusión ni la evasión. Y en este caso, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos da, doctor? Claro, mira, las recomendaciones ¿por qué hacemos este instrumento digital en esta época? Porque estás en un buen mes para que hagas tu planificación tributaria, ¿sí? O sea, estás en octubre, mes de planificar tributariamente. ¿Cómo va a ser ese cierre? ¿Qué me está faltando? ¿Qué debo comprar? ¿Qué debo vender? ¿En qué momento voy a registrar todas mis exenciones tributarias? ¿Las estoy tomando en cuenta? ¿Las he tomado en cuenta todo el año? ¿Sí o no? Entonces, yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Llámanos y hagamos una planificación tributaria para que a final del año, en diciembre, tú hayas aprovechado todas las exenciones tributarias que tienes por cada negocio, porque cada empresa es diferente, ¿no es cierto? Y tengas esa planificación tributaria espectacular que nosotros vamos a hacer. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por su ayuda y su conocimiento en este tema. Esperamos contar con usted en otros temas y pues igual pueden pedirle asesoramiento al doctor en este tipo de temas que es un experto. Gracias, doctor. Bueno, para todo el público, pues muchas gracias. Realmente estos espacios siempre van a ser importantes. Se nos quedan muchos temas sobre la mesa, Jime, y por supuesto a todos los contribuyentes. Estamos aquí para servirles porque realmente una buena planificación tributaria, un buen conocimiento y aplicación técnica de la tributación, obviamente te va a evitar pagar altos impuestos y por supuesto meterte en problemas con el SRI. Gracias, Claro que Jime. sí. Gracias, doctor.